capítulo 10, versículos 4 y 5. Segunda libro de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. ¿Lo tenemos? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos no altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Amén. ¿Me estoy durmiendo? Aleluya. La palabra del Señor nos está diciendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Dígale pequeña la paz. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Amén. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro vecino, nuestro marido, nuestra esposa es contra los que tenemos que pelear, ¿verdad? Porque la gente dice, no, que son por los de adentro. Y comenzamos a pelear con nuestra propia familia. O comenzamos a hacer un montón de cosas contra el vecino, contra un montón de gente. Pero la Biblia dice que su lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahora bien, cuando nosotros entendemos que la lucha no es contra sangre ni contra carne, estamos entendiendo que no es contra alguien humano, sino contra principados, que están las potestades celestiales, están los aires. Amén. Entonces, cuando entendemos que esta es nuestra guerra, debemos de entender también que Dios nos ha dado y tenía una autoridad para el dispaso de esas potestades. ¿Cuántos tienen esa autoridad? Dale su mano ahí. Diga conmigo, yo tengo esta autoridad. La Biblia dice, yo doy autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará, dice la palabra. Diga conmigo, nada te dañará. Amén. No tengo lo que temer. Amén. La gente redosa. Solo anda pensando, ay, ¿qué le pasa, hermano? Es que el diablo me viene diciendo, ¿y por qué no lo puse? Es que no fuera. En el nombre de Jesús, sáquele de manera. La Biblia dice, perseguí a mis enemigos y los venceré, los destruí, los aparecé bajo los pies. El Señor vencerá y no se levantará más. ¡Aleluya! Y él está los vencidos y no se van a levantar más. Amén. Aleluya. No se van a levantar más. Y diga conmigo, está bajo mi pie. Está bajo mi pie. Vamos a ver así. Toda hora las tinieblas está bajo mi pie. Bajo mi pie. Bajo mi pie. Aleluya. La Biblia dice que usted y yo no somos cola, somos cabeza. Aleluya. Y como cabeza vamos a estar arriba, no abajo. Y ahora nos levantamos en el nombre de Jesús, derribando todo el argumento del diablo sobre la iglesia de Jesucristo. Y se disperamos. En nombre de Jesús. La Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás. Amén. Y yo les dije a ustedes que este día no iba a venir a hablar del diablo. Amén. Iba a venir a hablar del poder de Jesucristo. Aleluya. Manifestado en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia, fíjense bien, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó con ellos? Los despojó. Diga de verdad la paz. Jesucristo los exhibió públicamente en la cruz. Oiga bien, y no solo los exhibió, dice la Biblia que desfiló con ellos.
Aquí están el que tanto andaba intentando, ¿ves? El que les andaba diciendo a ustedes que las enfermedades eran de ustedes. Ay, como la gente le gusta andar confesando esta enfermedad, el Señor dijo, yo he llevado próximas enfermedad. La Biblia dijo en Isaías, aleluya, 53, ¿quién ha creído en esto anuncio? Dijo el profeta, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no envanecer en él, ni hermosura de veneno, así atractivo para que en el cielo, porque el que no destrozado totalmente, pero aquí viene contra la enfermedad y dice, mas él herido fue por nuestra rebelión, morido por nuestros pecados, el castigo es nuestra paz, puestos en él, dígalo conmigo, y por tus llagas hemos sido curados. Se recuerda por el Señor esta noche. Cuando Jesucristo dejó públicamente, Él los exhibió para que usted y yo supiéramos que ahí el vencedor era Él. ¿Aló? El que vence es Él. ¿Quién ha dicho que es incircunciso para despojando a mi iglesia? ¿Quién ha dicho que las enfermedades van a tocar a mi pueblo? ¿Quién ha dicho que las maldiciones caerán sobre el pueblo? ¿Quién ha dicho que el Señor exhibió públicamente para avergonzar a los purificados, para avergonzar a la enfermedad, para avergonzar a la maldición, para avergonzar a la pobreza? ¿Es el enemigo? Dígale que tiene la casa. Él los exhibió. Él los exhibió. Y cuando lo agarró Satanás así del espera, aleluya. Él dijo, la muerte. Jesús le quedó bien y le dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Amén. Pero vuelvo a decir porque no lo entendió. Para los que andan declarando, mi hermano de la risa, mi hermano de vergüenza, mi hermano de enfermedad, mi hermano por todo se muere. ¿Cuánto le fue? Ay, mi hermano por mucho, por todo se muere. ¿Aló? 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 Dígame que tiene la paz, yo no soy de la muerte, yo soy de la vida. Vaqueros llovía cuando estábamos muertos, heridos y pecados, dice la palabra. Eso que de la muerte, no te dicen, ay hermano, ¿cuántos años tiene? Y le cuenta, ya casi le muere. Bien. ¿Aló? ¿Aló? De 80 años. Estaba el hermano, ¿quién era? ¿Quién era?